Bien, pues empecemos con un poquito de repaso de la anatomía descriptiva para después ver imágenes en sí, ¿ya? Esto que están viendo ustedes acá, ¿no es cierto?, es la tarea que les mandé a hacer, que esto lo hubieran tenido ustedes también, pero es para hacer un repaso de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido se forma acá arriba en los ventrículos, que en este corte no se ven, porque acá es un corte central y en la cuarta estamos viendo el cuerpo calloso. Pero eso que está ahí, esa cavidad que está huequita ahí, eso sería la representación de un ventrículo. Y en esos ventrículos tenemos esas paredes tienen plexos, eso que está ahí representado con una flechita ahí, eso que está ahí y esto que está por abajo, son plexos, y esos plexos están dentro de los ventrículos, y ahí se forma ¿cómo se llama? El líquido cefalorraquídeo, dentro de esos ventrículos, que se llama antas frontales, antas laterales de los ventrículos laterales, que son el asta frontal, el asta occipital y las astas temporales. Todo eso está lleno de ventrículos. Y ahí el líquido empieza a bajar por ese acueducto que se llama el acueducto de Silvio, baja al cuarto que está ahí. Acá todavía también tenemos, todo esto está lleno de plexos coroideos, que no se ven, muy finitos, pero están dentro. ¿Ya? Y ahí ustedes ven que hay unas flechas donde el líquido llega acá, a este espacio grande que se llama cisterna magna bulbocerebelosa. Acá está el sistema, la parte central. Y parte del líquido también se va por este conducto, que es un conducto central de la médula, que se llama conducto del epéndimo, ¿ya? O conducto medular, que es una parte hueca, ¿no es cierto?, central, que es donde hay líquido cefalorraquídeo. Ahora, desde aquí el líquido se distribuye a todos esos espacios. Bueno, esto es parte de la cisterna magna también, alumnos por si acaso llega hasta ahí, hasta el tentorium. Y por ahí se circula ahí, llega acá, llega por acá, ¿no es cierto? Y esto se le denominan espacios subaranoidos. Incluso llena esos pequeños forados que están en el hueso, por acá, por los costados, ¿no es cierto? Esto en realidad no está dentro, esto es una vena, está por los costados, a los lados, y hace unas pequeñas perforaciones en el hueso que se llaman granulaciones de Paccioni. Entonces, esto es la circulación del líquido. Ahí está la flecha donde circula, y circula por todos los espacios, en este caso serían subaranoideos. En los espacios subaranoideos hay cisternas, que sería esta de acá arriba, la supracelular, esta que está acá, que sería la cisterna cuadrigémina. Después está la cisterna magna, ¿ya? Por delante del puente está la cisterna prepóntica, perdón. Y bueno, y también el líquido está por todos esos surcos y circunvoluciones, que son las más grandes, ¿ya? Surcos, y eso que están entre los surcos se llaman circunvoluciones. Y también el líquido está dentro de lo que son las cisuras, ¿ya? Cisura de Silvio, cisura rolándica, cisura interhemisférica, ¿no? O sagital también se llama, ¿ya? Entender también que esto está, bueno, y aquí tenemos todo, este líquido llega hasta la parte sacrococcigio, ¿no? Siempre alrededor del sistema nervioso, en este caso la médula, y abajo alrededor de la cola de caballo, ¿no? En un espacio que se llama espacio subaracnoide. Ahora, noten ustedes que hay una cubierta acá, externa, esa se llama la dura madre, que está cubriendo todo el encéfalo y por fuera, todo eso es dura madre, todo eso que está en blanquito por fuera de la periferia, fuera de lo azul, lo que está por la periferia se llama dura madre, eso. Y esa dura madre a este nivel está pegada al hueso, acá pegadita a la parte ósea de las vértebras, aquí pegadita a la parte ósea del hueso plano del cráneo, ¿ya? Pero también hay tejido cerebral acá entre el cerebro y el cerebelo. No sé ustedes que acá una hoja se abre desde acá, ¿no es cierto? Y eso es os del cerebro, y hay otra hoja que se abre acá también, ¿no es cierto? Y eso es os del cerebro, ¿ya? Esto se llama tentorium, ¿ya? Entonces, tentorium es parte de la dura madre, en este caso, que estaría separando al cerebelo del cerebro, ¿ya? Eso es tentorium, ¿ya? Y acá entiendo también que hay una gran vena que se llama el seno recto. Esto de acá es una vena grande también que se llama confluencia de los senos, que cuando veamos en escáner, acuérdense el nombre, esa es la confluencia de los senos, también se llama tórcula, o también se llama prensa de erófilo, ¿ya? Y esa sangre es la que se reúne, la que viene de acá, de la seno sagital o seno longitudinal superior, viene la sangre ahí, se aloja acá. Viene la sangre de las cerebrales profundas, que son dos venas que están acá, sacan la sangre hacia una gran vena cerebral, o vena de Galeno que está por acá, ¿no es cierto?, que está dentro de esta cisterna, y la sangre llega por el seno recto acá, ¿ya? Y también llega la sangre, bueno, desde aquí se dirige la sangre a los senos transversos, ¿ya? Que eso no se ve acá, porque esto está en porte axial. Y también llega sangre de acá abajo, que es una venita que llega acá, y llega a esta gran, por lo tanto, por eso se le denomina confluencia de los senos, ¿ya? Y hay que entender
Ya, aquí no me muestra ninguna arteria, pero esto es importante saberlo, ¿ya? Uno sabiendo los espacios líquidos puede diferenciar mejor los tejidos, ¿ya? Ejemplo, se ve mucho mejor la protuberancia, el cuarto ventrículo se ve bonito cuando uno hace una reconstrucción sagital, y se ve bien también cuando se hace la reconstrucción axial, y entender que el cuarto ventrículo siempre lo vamos a encontrar entre la protuberancia celular o puente y el cerebelo. Son relaciones anatómicas que siempre están, ¿ya? Al agujero magno siempre tenemos, esto se llama bulbo, el bulbo llega hasta acá. El bulbo tiene una parte intracraneal y otra parte extracraneal, más o menos C1, C2 es bulbo. Y después C1, C2 hacia abajo se llama médula. Acá arriba, en esta zona, tenemos el tallo apofisiario, tenemos el quiasma óptico y tenemos el polígono. Por lo tanto, esta cisterna que está arriba, la cisterna supracelular, tenemos todos esos componentes que están dentro de ese espacio subaracnoideo, ¿ya? Tenemos ahora, bueno, acá tenemos la composición del tentorium, eso es el tentorium lo que estamos estudiando. Acá estaba la confluencia de los senos, acá llegaba el seno recto, ¿no es cierto? Y desde aquí también viene la sangre del seno longitudinal superior, y de acá se distribuye la sangre hacia los lados, hacia los, ¿cómo se llama? Senos transversos, esto. Acá el seno transverso tiene una forma de S, ¿no es cierto? S itálica, y por lo tanto acá se llama vena sigmoidea, seno sigmoideo, y recién por acá en la base del cráneo, sale del cráneo a través de un agujero yugular, y la misma seno sigmoideo se pasa a llamar vena yugular, ¿ya? Incluso dentro de la base del cráneo hay un agujero que se llama agujero yugular. Bueno, acá está dibujada el tentorium, aquí está cortado el tentorium, por lo tanto acá tenemos parte de la fosa posterior, acá debería estar alojado el cerebelo, acá está el tentorium probablemente tal, que es dura madre, acuérdense que es la misma cubierta que está ahí pegadita al hueso, que se llama dura madre, ahí tenemos el seno, ¿ya? Entonces, aquí podríamos tomar por conclusión de que las venas cerebrales no están paralelas a arterias, no como en cualquier otro órgano, como ejemplo el riñón, el hígado, el pulmón, todo, siempre tenemos una arteria hepática paralela. En cambio acá o arteria renal y una vena renal paralelas. En cambio acá en el cerebro es una circulación distinta, ¿ya? Tenemos las venas por un lado, que están siempre periféricas, no siempre, casi siempre periféricas, porque hay venas profundas también. Y las arterias que están por acá en el centro, ¿ya? Que están en la parte central, y nunca están paralelas una vena de una arteria. No están nunca paralelas en el cerebro, ¿ya? Ya tenemos la fosa anterior, entonces, cuando yo les hablo de fosa anterior, todo lo que está sobre los techos orbitarios. La fosa media, que es esto entre la ala mayor y los peñascos que estarían acá, eso es la fosa media. La fosa media. ¿Ya? La fosa posterior, todo lo que está entre los peñascos, el dorso celular que estaría acá, ¿no es cierto? El otro peñasco, y hacia atrás sería fosa posterior, que está, digamos, en la parte, todo lo que es el cerebelo, acá estaría el puente, el bulbo por debajo, ¿no es cierto? Eso corresponde a la fosa posterior, ¿ya? La fosa media aloja los lóbulos temporales del cerebro, y la fosa anterior aloja a los lóbulos frontales del cerebro. Acá hay un corte sobre la órbita, acuérdense que aquí está el nervio óptico, la vena oftálmica, están los músculos recto superior que está ahí arriba, ¿no es cierto? Uno, y nos falta nombrar acá el músculo recto externo y interno, que se ve en la radiografía. Esto es la apófisis crista Galli, que corresponde a parte del hueso etmoidal, y acá arriba ustedes ven un agujerito que se llama lámina cribosa del etmoides, ¿ya? Que en escáner no se ve, pero siempre hay que tener en cuenta que esa lámina cribosa, aquí están los primeros nervios olfatorios, que es el primer par, que se llama olfatorio, que estaría un nervio acá arriba, y el otro nervio acá arriba, acá sobre eso, ¿ya? Y esto, cuando uno toma fosa, empieza los cortes axiales desde la base hasta el vértex. El primer corte que aparece es este corte central, puesto que esta parte de la fosa anterior está como hacia interno, ¿ya? Está como una cavidad, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, la anatomía descriptiva, siempre antes del axial. Por eso les vamos a hacer un repaso de esto. Acá tenemos unos senos venosos alrededor de la silla turca, que se llaman senos cavernosos, ¿ya? Eso que está ahí, senos cavernosos, para que también tengan de referencia que esos son una formación de venitas que se llaman senos cavernosos, ¿ya? De ahí sale también la vena oftálmica, que es la que se ve ahí, ¿ya? Y hay nervios, que no los hemos nombrado. El único nervio que les he nombrado ahora es el primero, que es el olfatorio, ¿ya? Esto corresponde al nervio trigémino, 3, pero... Y aquí hay varios nervios que aparecen acá. Son 12 pares que tienen que aprendérselo de aquí, por lo menos a la primera prueba. 12 pares, ¿ya? El primero, dije, es
es el olfatorio, el segundo es el óptico que está acá, ¿no es cierto? Ese es el óptico que viene del quiasma que estaría acá, que está cortado. Entonces, esto es un repásito. Todos los nervios que están ahí están visualizados ahí, están cortados. El más grande de todos es el trigemino, el más grueso, digamos. Bueno, acá tenemos una vista lateral de la hoz. Esto es una vista de la hoz, esto es el tentorium, que corresponde al mismo tejido de la hoz y de la dura madre que está alrededor. Esto es dura madre, esto es dura madre, que también está en toda la columna. Esto es dura madre, y la dura madre se adentra con unas hojas internas, ¿no es cierto? Y forma esto. Hoz del cerebro. La hoz del cerebro es una es una meninge, ¿no es cierto?, que es la más gruesa de todas y la que está en contacto con el hueso, y en este caso se adentra hacia el centro del cerebro, y este divide al cerebro en dos hemisferios, un hemisferio derecho, ¿no es cierto?, a la derecha de esta, y otro a la izquierda, ¿ya? Entonces, esto se denomina oda del cerebro. Y aquí tenemos un seno longitudinal, si este se llama seno longitudinal superior, este seno se llama venoso, se llama seno longitudinal inferior, ese que está acá arriba, que pasa alrededor del cuerpo calloso que estaría ubicado acá, ¿ya? Hasta la gran vena de Galeno, y ahí ese es el seno recto. Esto es lo que demostré anteriormente, es el transverso, que se va la sangre hacia salir del cerebro a través del sigmoidio y sale a través del agujero yugular hacia el cuello. Entonces, esto es un concepto anatómico normal. Hay cavidades aéreas, seno frontal, acuérdense, se forma dentro del hueso frontal, entre la tabla externa y la tabla interna. Tenemos seno fenoidal, que está en el cuerpo del efenoide. Sobre el seno fenoidal, que tiene aire, está la hipófisis, y de la hipófisis sale un tallo, digamos, hacia arriba, que siempre está irrigado cuando uno le pone contraste al paciente. Esta zona se llama clivus, dorso celar acá arriba, esto se llama clivus. Este clivus tiene dos huesos. Acá hay una unión entre el hueso fenoidal y el occipital, que no, en adultos no se ve, ¿ya? Porque es una psicondrosis, que está prácticamente el hueso fusionado uno con el otro, por lo tanto no se alcanza a visualizar, casi nunca en adultos. En los niños sí se ve, ¿ya? En los niños todavía se ve la articulación esta que se llama articulación esfeno-occipital. Este era el agujero magno, acá donde se ubica la cisterna magna bulbocerebelosa. Entonces el agujero magno pasa al bulbo, ¿sí? Que acá arriba tendríamos nosotros la protuberancia anular. Este es el concepto, alumnos, que le he dicho en clase, que se llama topograma, o también se le denomina scout view, ¿sí? O imagen piloto. Tiene varios nombres: imagen piloto, topograma, scout view, ¿ya? Que es una vista, como una radiografía. Puede ser entregada esto en forma frontal y lateral, o lateral solamente. Generalmente nosotros lo regimos por la parte lateral, porque en frontal siempre el paciente queda dentro de un cabezal que está en el centro de la mesa, ¿ya? Un cabezal bien característico que me deja amoldado al molde, tiene forma del molde de la cabeza, y lo deja en el centro del gantry, ¿ya? Y esto para mí es un escanograma. ¿Qué es lo que es? Es una radiografía. Vale decir, cuando yo centré al paciente, en la primera instancia lo centro con unos láser que me tiene el gantry, y debe dejar el láser inferior debajo de la pera. Aquí se dejó un poquito más arriba, debajo de la pera. Entonces, el Scout View me radiografía todo hasta el vértex. No puede salir cortado el vértex, o sea, permite salir incluso un poquito más arriba del vértex acá arriba. Eso es bueno, ¿ya? No me interesa la pera, porque el examen no es de cráneo, de cara y cráneo, solamente es el cerebro, por lo tanto, si sale cortada la pera no es relevante. Importante que aquí yo planifico los cortes, ¿ya? Y esta es una planificación de cortes. Noten ustedes que acá, entre estos y estos, hay una distancia menor que los que están acá arriba. Bueno, antiguamente los cortes finos, o sea, los cortes de la base se hacían finos, y los cortes del supratentoriales, por eso da el concepto infratentorial y supratentorial. Esto se llama tentorio de acá. Cuando el corte infratentoriales se refería a que los cortes debajo del tentorio, que eran de la base, ¿ya?, eran más finos, y los cortes sobre el tentorio eran más gruesos, ¿ya? Es un concepto del tomógrafo convencional, y estuvo todos los años mientras duró el tomógrafo convencional, que fueron como una veintena de años, se trabajó con el concepto de que los cortes de la base eran más finos que de la parte superior. Con la incorporación de los TAC helicoidales multicorte, todo fue un volumen. O sea, vale decir que esto ya no se hace, simplemente se hace un FOB, digamos, que se manda dentro de la imagen. Dentro de la imagen se hace un cuadrito desde aquí, digamos, incluso desde la base, desde aquí, hasta sobre el vértex, que eso se llama FOB, ¿bien?
y todos se hacen los cortes, todos los cortes se hacen iguales, de un corte de 1 milímetro cada uno hasta el vértex. ¿Ya? En este caso acá tenemos 18 cortes, en los cuales 10 cortes son finitos de 0,5 y los otros cortes 11 cortes son de 0,5 y del 11 al 18 son de 1 centímetro. Esto era la tecnología anterior. Incluso hay una marca ahí del equipo, Picker, que hoy en día ni siquiera existe la marca Picker, y era un equipo convencional. Los convencionales se hacían de esa forma. ¿Ya? Cortes finos, yo hacía apretar el botón en la camilla, o sea, en el computador, para que la mesa avanza, se colocaba en el primer corte, apretaba el disparo, se disparaba, lo veía en pantalla los segundos después, apretaba nuevamente desde mi mesa, digamos, el avance de la mesa, lo hacía avanzar 0,5 milímetros, disparaba y se hacía el corte, se demoraba así como 10, 20 segundos en hacer el otro, porque el tubo tenía que regresarse, ¿no es cierto? Y así sucesivamente iba haciendo los cortes, de que llegaba hasta el número 11, de ahí el mismo sistema acá en mi computador, engrosaba el corte a 10 milímetros y empezaba y seguía. Avanza la mesa, corte, avanza la mesa, corte, avanza la mesa y corte. Y el examen se demoraba por lo menos como 20, 25 minutos en llegar de aquí hasta el final. ¿Ya? Entonces era lenta la adquisición, prácticamente casi en forma manual el avance de la camilla. El avance de la camilla lo hacía desde un botón, desde mi computador. Y el paciente tenía que estar quieto, no tenía que moverse, por eso que siempre estaba sujeto con unas vendas en el cráneo. ¿Ya? Entonces, hoy en día se hace un volumen de adquisición, que lo vamos a ver a continuación también. ¿Ya? Bueno, acá está representado el Scout View, que es una forma de hacer también, dejar el Scout View dentro de la imagen, y por donde pasa el corte, y dice corte número 2, y pasa a nivel de las piñadas, ¿no es cierto? Pasa a nivel de los arcos cigomáticos, y acá está representado el corte, y abajo está representado el avance de la camilla. 314 milímetros en el avance de la camilla. El avance de la camilla tiene un número, en realidad tiene una regla que tiene, todo se mide en centímetros, tiene dónde está ubicado. Entonces 14, ahí está el corte. ¿Ya? Y ahí lo primero que vemos acá es el bulbo, que corresponde parte del tronco cerebral, y acá están los lóbulos occipitales, o sea, cerebelosos, que lo vimos la semana anterior, estamos haciendo un repaso. Acá están los arcos cigomáticos, ¿se acuerdan? Y el concepto de que la piel es densa, o sea, tiene esa unidad Hanfield, la grasa tiene eso, el aire tiene esa unidad Hanfield, ¿no es cierto? El aire en el conducto vectivo externo, el cartílago tiene esa densidad, y el tejido parenquimatoso que se parece mucho al tejido muscular, que en realidad el músculo tiene mucho más unidades Hanfield que el tejido parenquimatoso cerebral, que es un poquito más graso. Fosfolípido, acuérdense, que es el material que tiene cada constitutivo las células nerviosas. ¿Ya? Tenemos otro corte, si el otro era, ejemplo, la mesa está en 314,43, 314,43, 314,43 milímetros, el siguiente corte está en 309,50 milímetros, o sea, 5 milímetros más por debajo, más por encima, perdón, la diferencia son 5 milímetros, por lo tanto digo que el avance de la mesa es 5, y el corte probablemente también era de 5, Ahí tenemos el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Y el líquido que está alrededor del bulbo, que se llama cisterna magna bulbocerebelosa. Alumnos, acá vemos los primeros artefactos que se aparecían en un escáner, que no lo hemos nombrado anteriormente, que son estos. Hay una línea recta, blanca ahí. Es un artefacto producido por la dureza del haz, así se le denomina, por la dureza del haz de rayo. ¿Ya? Acuérdense que los cortes son de 120 kilos, ¿ya? Y esto es producido porque hay zonas, ejemplo, cuando aparecen espinas acá, en la parte ósea del cráneo, aparecen se llaman artefactos por endurecimiento del haz. ¿Ya? Así se le denominan estas líneas que se forman generalmente en la base. Esto nuevamente visualizamos los oídos externos, oído medio, trompa de Eustaquio, que son cavidades aéreas dentro del peñasco. Esa es la neumatización de la mastoide, ¿no es cierto?, que tiene aire. Acá están los senos esfenoidales. Los senos esfenoidales tienen distintos tamaños, un paciente más pequeñito, otro más grande. Y estos son los senos maxilares. Y aquí tenemos los senos etmoidales, perdón. Tabique nasal, globo ocular, ¿de acuerdo? Y esto es grasa. Acuérdense, esto no es igual que esto. ¿Ya? Lo que está dentro de la órbita, esto es grasa y esto es aire. Son distintas unidades Hanfield. ¿Ya? El aire es menos 1000 y este es menos 40, menos 50, hasta menos 80 unidades Hanfield. Muy parecidas, pero no es lo mismo.
Y aquí tenemos otro corte, un poquito, 304, el otro era 300, para que ustedes vayan viendo esos avances en la mesa, 309,5, y el que sigue es 304,5, o sea, 5 milímetros más de avance. Aquí vemos placas cálcicas, este es el bulbo todavía, ese es líquido cefalorraquídeo, los hemisferios cerebelosos, el vómer, corresponde al tabique nasal, la parte posterior es el vómer, ¿ya? Fosa media, esto es el lóbulo temporal nuevamente, acá están los agujeros carotidios, derecho e izquierdo, y eso es lo que visualizamos. En el fondo están los senos, es el sigmoidio, acá está el otro sigmoidio, siempre en este triangulito óseo que se forma acá en el fondo corresponde a una vena, que está pegada al hueso. Acuérdense, las venas siempre están pegadas al hueso. Bueno, acá tenemos un corte a los 299,5, 5 milímetros más arriba, cortes gruesos, ¿no es cierto? Acá tenemos los globos oculares, el cristalino que se ve más denso, más radiodenso. El cuerpo vidrio, ¿ya? Que tiene líquido, agua, ¿no es cierto? Todo lo que es el nervio óptico, ahí está dibujado, ahí está el músculo recto medial, que acá está el nombre, el músculo recto lateral, o también se llama externo y se llama interno, el lóbulo temporal, el cerebelo, que estaría en lóbulos derecho e izquierdo, y ya esto sería tronco, o por el espesor que tiene, la continuidad del bulbo hacia arriba es el tronco cerebral, puente también se le denomina, o también protuberancia anular. Ahí tenemos en cadáver, ahí está el ojo, ahí está el lóbulo temporal, ¿no es cierto? Acuérdense que acá se ve mucho mejor la sustancia gris, la sustancia blanca, sustancia gris periférica, sustancia blanca central. Ese es el tronco cerebral, este es el cerebelo. Y acá están los peñascos, acuérdense que tiene unas estructuras aéreas ahí, este es el conducto auditivo interno. Y eso que está oscuro son lo que les dije que están en este triangulito óseo, que son los senos, en este caso los que están en el extremo, se llaman senos sigmoideos, ¿ya? Esos que están acá, seno sigmoideo derecho, seno sigmoideo izquierdo. Acá tenemos el aire en el seno esfenoidal. Entonces acá tenemos lo mismo representado, pero en un corte de cerebro, ¿ya? Acá tenemos la cisterna prepontina, acuérdense que está en el dorso celar, ¿ya? Y en esa cisterna pasa la arteria basilar. La arteria basilar era la unión de las dos arterias vertebrales, ¿no es cierto?, que venían por los agujeros transversos, perdón, por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, y ingresaban las dos separadas por el agujero magno y después se anastomosan, digamos, y forman el seno, la arteria basilar, que es esa, ¿ya? Eso está en la cisterna prepontina. Bueno, cuando está en el puente, este da origen a los pedúnculos cerebelosos, ese derecho e izquierdo, y entre la protuberancia y el cerebelo, la vermis cerebelosa, estaba esta cavidad líquida que se llama cuarto ventrículo. Esos cuartos ventrículos, parte del ventrículo, y que las paredes casi, en las paredes de los ventrículos, del cuarto ventrículo también tiene plexos coroides y se pueden calcificar. Eso hay una calcificación ahí probablemente de los ventrículos del cuarto ventrículo. Perdón, de los plexos coroides del cuarto ventrículo. Este es el lóbulo medio. Acá aparece otra cisura que se llama la cisura silviana, que tiene una parte líquida. Eso es grasa, y ahí están los globos oculares. Tenemos globo ocular, ¿no es cierto? Ahora esto de arriba se parece al nervio óptico, pero no es. Esto es el músculo recto superior, que parece esto más grueso. Ahí está el tronco basilar. Acá tenemos las dos arterias carotidias, esa derecha y esta es la izquierda. Esta está calcificada. Acuérdense que las arterias se pueden calcificar dependiendo de la edad del paciente. Estas son las clinoides anteriores, clinoide anterior, y estas son las clinoides posteriores, ¿ya? Entonces acá tenemos en el centro lo que se denomina silla turca, ¿ya? Y nuevamente vuelvo a repetir, arteria carótida interna, derecha, carótida interna, izquierda, tronco basilar. Acuérdense que estas tres arterias van a formar en un corte más arriba el polígono de Willis, ¿ya? Esto se llama cisura silviana, cisterna prepontina. Sí, cisterna prepontina todavía, eso. Cuarto ventrículo. Esto se llama puente o protuberancia, y los pedúnculos cerebelosos que están ubicados a este lado. Bien, pues en este corte es el corte 8. Entonces aquí vemos, esta es la cisterna supracelular, todo este espacio líquido. Y en ese espacio líquido tenemos varios componentes, pues tenemos el polígono, son las cerebrales medias, las cerebrales anteriores que se van hacia anterior,
tenemos la arteria basilar, que forma las arterias cerebrales posteriores acá. Entonces aquí tenemos un conjunto, acá adelante tenemos el quiasma óptico, ¿ya? Que es una zona densa que está ahí. Y tenemos unos espacios líquidos dentro de los ventrículos, dentro de los lóbulos temporales. Ese es el lóbulo temporal derecho, lóbulo temporal izquierdo. Hay un espacio líquido que corresponde también, en un paciente de la tercera edad se puede ver mejor, corresponde a astas medias de los ventrículos laterales, o también se llaman astas o cuernos temporales. Ahí está, cuerno temporal, o astas medias de los ventrículos laterales, que cuesta visualizarla en un paciente joven, prácticamente no aparece, y en pacientes adultos mayores sí se ven dilatados, ¿ya? Eso es. Ahí está el cuarto ventrículo, y todavía esto es protuberancia anular. Empiezan a aparecer los tubérculos cuadrigéminos que están ahí, ¿no es cierto? Milares. Bien, pues acá tenemos el tentorium. En el tentorio está el seno recto, ¿no es cierto? Entonces la tórcula, el nombre que lleva también la confluencia de los senos, o también se llama prensa de Herófilo. Tiene que tener de vital importancia, porque cualquier paciente que se fracture acá el cráneo y se rompa esta zona, el paciente generalmente tiene un tremendo coágulo y puede hasta fallecer, ¿ya? Porque va a provocar una compresión de del tronco, generalmente todo lo que es el cerebelo y el tronco, y genera la muerte en el paciente, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esto. Bueno, pero como el cuerpo está casi constituido en forma casi perfecta, esta parte del hueso siempre es más gruesa, por lo tanto ese seno siempre está bien protegido. Acuérdense que esta zona de la protuberancia occipital externa, que es esta, es justamente la zona más gruesa del hueso, de mayor espesor del hueso occipital, que es esto. Bueno, acá tenemos que tener el concepto de lo que es el cuerpo calloso. Perdón. El cuerpo calloso es esto, ¿no es cierto? Un tejido ahí. Y a ambos lados, debajo y a los lados del cuerpo calloso están los ventrículos. Esto, ¿ya? Bueno, estos son las circunvoluciones cerebrales y los espacios, o sea, los espacios, esos surcos se llaman surcos, y por ahí siempre hay líquido cefalorraquídeo que circula por esos espacios. Entonces, tórcula sería esto. Ahí tenemos el cerebelo, todo lo que es cisternas supraranoidea, la cisterna interpeduncular que se le denomina, hay una cisterna. Todo lo que está dentro del espacio supraranoideo, los espacios más grandes se llaman cisternas, y ahí están los nombres: la cisterna pontina, ¿ya? La cisterna cerebromedular, también se las llama cisterna magna, ¿ya? Se llaman, son lo que es la cisterna, ¿ya? Acá arriba sobre la silla turca se llama, hay una zona que se llama quiasma óptico, y aquí estaría la cisterna supracelular, que estaría arriba. Bueno, acá tenemos una cisterna pequeñita que está en el centro, que se llama cisterna interpeduncular, porque lleva el nombre porque esta zona de acá, del puente, del mesencéfalo, tiene dos pedúnculos. En este caso se van a llamar pedúnculos cerebrales, por eso se llama cisterna interpeduncular, porque está entre los dos pedúnculos cerebrales, ¿ya? Después tenemos el acueducto en el centro, y a ambos lados del acueducto, acá, y por encima de la cisterna prepontina, tenemos la cisterna ambiens, que es eso de la derecha, y la izquierda que está acá. También se llama ambiente, cisterna ambiente. A esto se le denomina mesencéfalo, que es como la parte del tronco. Después de esto está el cerebro completamente, la parte más proximal al cerebro se llama mesencéfalo. Ahí tenemos el acueducto de Silvio, ¿no es cierto?, que no se visualiza en un paciente joven, generalmente no se ve, es muy finito, ¿ya? Mide menos de 1 milímetro, por lo tanto en el corte no lo vamos a poder visualizar. Y donde el líquido llega a este, que es el cuarto. Ahí incluso en el cuarto hay algunos plexos coroidíos que se representan en esta lámina, se pueden calcificar por si acaso alumnos también. Bueno, acá tenemos un corte al nivel de las cisuras de Silvio, que es esta. Aquí se ve horizontal, y esto que se viene hacia en forma vertical se llama ínsula derecha, cisura de Silvio, que es esta, y ínsula es esto, ¿ya? Acá está el tercer ventrículo, que este debe ser un paciente más o menos de la tercera edad, porque está un poquito grande y dilatado. Esta es la cisterna ambiente, y acá está la cisterna, la grande, que está, esto se llama tubérculos cuadrigéminos, por lo tanto esto se llama cisterna cuadrigeminal, que está, digamos, sobre la vermis, ¿ya? Entonces también se llama cisterna vermiana, porque está justo encima de la vermis cerebelosa, que es esto que está en el centro. Todo esto que está en el centro es cerebelo.
Y esto que está a los lados, esto es cerebro, esto es lóbulo occipital derecho, lóbulo occipital izquierdo. Y aquí en el centro, aquí falta dibujar lo que es una Y, aquí hasta acá una Y, que sería, digamos, representando al tentorium. Estaría acá la voz del cerebro, el tentorium, y está la otra voz. Y eso en cualquier texto de un cadáver se va a ver mucho mejor. Acá, como tiene densidades parecidas, se ve todo parecido. Pero esto del centro es la vermis cerebelosa. Por acá tenemos esta imagen me muestra la densidad. Los alumnos siempre me preguntan la diferencia de sustancia gris y sustancia blanca. Acá se ve, en este corte, con este ventaneo, se ve muy bien. En la periferia tenemos una zona más hiperdensa, que se llama sustancia, todo lo que está por fuera del cerebro, eso es sustancia gris periférica. Y la sustancia que tiene hipodensidad, que es esta, eso es la sustancia blanca. Sustancia blanca. Digámoslo así, que la sustancia gris es prácticamente motora, todo lo que es los movimientos del cuerpo están, acá están las células que permiten que nosotros nos movamos todas las extremidades superiores, las extremidades inferiores, todo eso que está acá, en la periferia, ¿ya? Acá, toda la periferia. Bueno, acá tenemos la ínsula, que son espacios líquidos, estos son los ventrículos hasta frontales. Lo que está en el centro alumno, esta separación, una lámina que separa los ventrículos, se llama septum pellucidum, ¿ya? Que está entre las dos astas frontales de los ventrículos laterales. Importante saber esta anatomía porque después vamos a ver la próxima semana variantes anatómicas. Vale decir que acá puede aparecer otro espacio líquido y no es patológico. El cerebro tiene varias variantes anatómicas. Entonces, para aprenderse las variantes anatómicas, es conveniente primero aprenderse la anatomía normal, ¿ya? Y son variantes anatómicas que para el que no sabe, uno va a decir, oh, esto es patología. No, son variantes anatómicas, ¿ya? Como la que estoy nombrando, que de repente acá en el centro, en el septum pellucidum, aparece otro ventrículo, ¿ya? Y ahí va a haber como una hojita, un trébol acá. 1, 2, 3, 3. 3 espacios líquidos. Y eso es normal, ¿ya? Pero hay que entender primero que esto es normal. Solamente dos ventrículos y nada más, ¿ya? Ahí tenemos el tercer ventrículo. Incluso ahí se ven los agujeros de Monro que comunican las astas frontales con el tercero, este es el tercer ventrículo. Y aquí tenemos un concepto que está acá en el centro, entre los ventrículos, entre la cisterna, cuadrigémina, ¿no es cierto? Todo esto que está acá en el centro se llama la zona de los núcleos basales, o ganglios basales. Todo esto que está acá en el centro. Que no corresponde al tejido netamente cerebral, porque el tejido cerebral es el lóbulo frontal que está acá adelante. Los lóbulos temporales que están por fuera de la ínsula, esto es el lóbulo temporal, ¿ya? Esto de acá es el lóbulo temporal, pero lo que está acá adentro, estos se llaman núcleos basales. Núcleos basales. Dentro del núcleo basal ustedes van distintas densitometrías. Esto es más denso. Esto es lo mismo en el lado izquierdo, más denso. Y acá ven bajar una zona hipodensa. Eso de ahí y esta de acá también, hipodensa, ¿ya? Entonces ahí vemos bien. Y acá hay una zona densa nuevamente, que aquí parece una lenteja, un cierto visto de lado, ahí. Y esto lo mismo acá. Algo parecido, ¿ya? Y esos son las zonas que se denominan núcleos basales, ¿ya? Y esos núcleos basales tenemos que, el primero de arriba, este que está al lado de los ventrículos laterales, este de acá, se llama núcleo caudado, derecho, y el izquierdo se ve bonito ahí, se ve prácticamente lo que tiene mayor densidad, ¿ya? Después tenemos acá al lado, ese grande, ese que se ve denso ahí, ese, y es bien marcada la forma, ahí, todo eso que se ve ahí más radiodenso, solamente los radiodensos, se llama núcleo lenticular. Este se subdivide como en tres partes, que no lo vamos a ver hoy día. Este es el núcleo lenticular izquierdo y acá tenemos el núcleo lenticular derecho. Incluso hay una parte más densa que se ve acá y la más grande de todas se llama putamen. El nombre es feo, pero así se llama, putamen, ¿ya? Cuando ustedes vean alguna hemorragia a este nivel, un médico los va a llamar por teléfono y le viste algo, sí, una hemorragia. Y por el nombre anatómico de la zona. ¿En qué región? En la zona putaminal, izquierda sería, si hubiese un coágulo de sangre acá, ¿ya? Entonces, esa es la zona como para que cuando uno vaya a describir alguna zona del cerebro, ejemplo, una hemorragia, describirle al médico el nombre exacto, ¿ya? Ejemplo, córtico medular del lóbulo frontal izquierdo sería acá, una hemorragia, ¿no es cierto? Acá en el intraparenquimatoso, en la zona del lóbulo frontal izquierdo acá, ¿ya? Y si es acá, esto sería una hemorragia, le miden el tamaño de 4 o 5 milímetros de diámetro, ¿no es cierto?,
que están ubicados en el lóbulo occipital izquierdo. ¿Ya? Generalmente los lóbulos occipitales tienen que ver con la visión. ¿Ya? Todo lo que es el centro de la visión está ubicado en estos lóbulos occipitales. Y esto del centro del cerebelo, que es la vermis cerebelosa. ¿Ya? Y ahí está el acueducto de Silvio. Este es el tercer ventrículo y esto que está ahí, ese puntito, es el acueducto de Silvio, que es finito, es chiquito, casi 1 milímetro. Por lo tanto, a veces en los jóvenes no se ve. ¿Ya? Bueno, estábamos en los núcleos, esta zona de acá son los lenticulares, el caudado, y esto de acá se llama tálamo. Tálamo derecho, tálamo izquierdo. Como es la zona lateral al tercero, derecho e izquierdo. Y hay una zona más radiolúcida, que es esta que viene acá, que ahí está mostrada como cápsula interna. En realidad viene de acá arriba, separa el núcleo caudado del núcleo lenticular, viene de acá, eso se llama cápsula interna. ¿Bien? Bueno, esto hay que aprendérselo bien, y eso yo le dije, está el offer, en el offer pueden estudiar y encontrar todos los puntos anatómicos de cada uno de los puntos de acá. Una prueba de laboratorio consiste en que yo les saco estos nombres de acá, y solamente van a aparecer numeritos, el número 21, 22, 23, 24, y ustedes tienen que irle colocando el nombre correspondiente al esquema, ¿ya? Eso se da en el primer práctico. Todo tiene su nombre, ¿ya? Ahí está el cadáver, ¿no es cierto? Ahí está lo que yo le decía, estos son los núcleos caudados, y esto es el núcleo lenticular. Dentro del núcleo lenticular, lo más denso que está aquí en el centro se llama putamen. ¿Ya? La zona central de este núcleo lenticular, o sea, en realidad, entre la cápsula interna y el núcleo lenticular, están los globos pálidos, que son la parte central acá, ¿ya? Esto, como dice el nombre, el lenticular corresponde a todo, ¿ya? Esto lenticular corresponde a todo. Y una parte del lenticular es el putamen. Incluso hay otro que se llama claustrum, que está pegadito acá en la periferia, ¿ya? Y esto es el tercero, al lado del tercero, derecho e izquierdo, es el tálamo. Tálamo derecho, tálamo izquierdo. Entonces ustedes que tienen distintos, acá por lo menos el cadáver se ve con distintos colores, ¿ya? Bueno, en el escáner tiene distintas sustancias. Esta es sustancia gris y esta es sustancia blanca, lo que se ve acá. Por lo tanto, la cápsula interna, que es esta, que está acá, como entre paréntesis, pero invertido, ahí. Y esta, la otra cápsula interna, es más radiolúcida. Ah, y lo otro me faltó mostrar. Acá. Acá está la hoz del cerebro. Esto es la cisura interhemisférica y tenemos la hoz que está calcificada en este caso, un paciente de tercera edad. Donde termina la hoz, donde termina la separación, ahí terminó la hoz. Acá tenemos tejido, ¿ya? Y un tejido hipodenso, que sería acá en el centro. Y eso corresponde a la rodilla del cuerpo calloso. ¿Ya? Rodilla del cuerpo calloso. Delante de los ventrículos, cuando termina la cisura, eso es rodilla del cuerpo calloso. El rodete debería aparecer acá, pero está por encima de la vermis, todavía no la vemos. Bueno, aquí tenemos la rodilla del cuerpo calloso. Acá estaría, eso se llama rodete, o esplenio del cuerpo calloso. Aquí todavía no se ve. Entonces acá tenemos el lóbulo frontal, dije, ¿no es cierto? Cuerno frontal o hasta frontal, los ventrículos laterales, el septum pellucidum, lo que está en el centro, cabeza del núcleo caudado, que es esto, el núcleo lenticular, que ya no se alcanza completamente, todo lo radiolúcido en la cápsula interna, el tálamo, lo que está al lado del tercer ventrículo, y aquí vemos la cisterna cuadrigémina completa, eso se llama cisterna cuadrigémina, y aparece por encima de la vermis cerebelosa. Y acá estaría representado acá atrás la gran vena cerebral, que aquí no está con contraste, y por detrás de la gran vena cerebral está la glándula pineal calcificada. ¿Dónde están esos? Están dentro de la cisterna cuadrigémina. Acá atrás aparecen los senos, los ventrículos, los frontales, pero parte de los ventrículos laterales se llaman ventrículos occipitales o astas posteriores de los ventrículos laterales, que serían estos y este otro. Y casi siempre esos plexos, que son la zona que están, por los que están formados todos los ventrículos, aparecen calcificados acá. Y se llaman plexos coroideos calcificados. Ahí está calcificado, ¿no es cierto? Y esto es el lóbulo occipital. Acá nuevamente vemos hoz del cerebro y ahí también hoz del cerebro. Los espacios líquidos siempre en el lóbulo frontal, alumnos, son mayores que en el lóbulo occipital. ¿Ya? Este espacio líquido siempre se ve mayor. Acá es un espacio subaranoide, eso se denomina eso. Bueno, acá tenemos el cadáver, ¿no es cierto? Rodilla, cuerpo calloso, y esto se llama esplenio del cuerpo calloso, esto es la misma parte. Acuérdense que tiene una forma como una herradura arriba, ¿no es cierto? Entonces esta rodilla del cuerpo calloso, rodete del cuerpo calloso, cabeza núcleo caudado, núcleo lenticular,
cápsula interna, tálamo. Septum pelúcido en el centro, ¿ya? Pero acá, me interesa entender la rodilla y rodete o esplénido del cuerpo calloso. Ya, entonces acá tenemos la hoz del cerebro. Esta es la hoz del cerebro que está calcificada. A ambos lados de la hoz tenemos espacio subaranoideo derecho, espacio subaranoideo izquierdo, lóbulo frontal, e incluso alcanzamos a distinguir lo que es sustancia gris periférica de la sustancia blanca que está en el centro. Todo corresponde al lóbulo frontal, ¿ya? Esta zona donde están los ventrículos laterales, donde aparece acá en el centro el cuerpo calloso, a ambos lados está el esplénido del cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene una rodilla, un esplénido y tiene un cuerpo, que sería acá en el centro. Esta zona del cuerpo calloso, los lados se llama corona radiada, que está sobre los núcleos basales, se llama corona radiada, derecha e izquierda, ¿ya? Acá hay surcos, todos esos son surcos, ¿ya? Y este es el lóbulo parietal, ya. Cuando está la zona corona radiada, este es el lóbulo parietal, la parte superior, ¿ya? Y la parte posterior, este es el lóbulo occipital. Nuevamente vemos hoz del cerebro ahí y hoz del cerebro acá. Acá está la corona radiada, ¿no es cierto? Ahí está la sustancia gris periférica, todo esto es el lóbulo frontal, la parte central se llama sustancia blanca, lóbulos parietales, derecho e izquierdo, lóbulos occipitales, están acá. Acuérdense que acá está el seno longitudinal, y por acá debería estar dibujado también el seno longitudinal. Acá en el centro estaría el cuerpo del cuerpo calloso, cuerpo del cuerpo calloso. Bueno, cuando ya pasamos sobre el cuerpo calloso, vemos una hoz del cerebro completa, desde anterior hasta posterior, eso es la hoz del cerebro. Y esto está sobre el cuerpo calloso, prácticamente en el vértex. Y en el vértex vemos las circunvoluciones que serían esos pliegues, ¿no es cierto? Los surcos, y acá esto que es cerebro, netamente, lóbulos frontal y parietales prácticamente, vemos la distinta densidad que tiene la sustancia gris periférica de la sustancia blanca que es en el centro. Tienen distinto, una es más radiolúcida y la otra es más radiopaca. Estos son los surcos centrales, este es el lóbulo parietal, derecho e izquierdo, y eso es la hoz del cerebro que divide al cerebro en el hemisferio derecho e izquierdo, y a ambos lados de la hoz tenemos subaranoideo y subaranoideo, con líquido cefalorraquídeo. La cisura interhemisférica, donde está la hoz, esa es la hoz, ¿no? Surcos centrales, lóbulos parietales derecho e izquierdo, lóbulo frontal en la parte anterior, y está el seno longitudinal, que es una vena que está pegadita al hueso, ¿no? Yeah. Vamos a ver la última lámina. Bueno, entonces vamos acá. Estos son tags cerebros sin contraste, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver acá. ¿Está compartiendo otra pantalla, no, niños, alumnos? Sí, profe. Sí, Se está compartiendo otra pantalla, perfecto, ya. Ahí es donde tenemos prácticamente el tag de cerebro sin contraste, solamente estamos viendo sin contraste. Esto es el topograma, ya se familiarizan con el nombre, topograma o imagen Scout View, o también se le denomina, ¿no es cierto?, topograma y imagen piloto. Todo el cráneo desde su base hasta el vértex. Las líneas de referencia son la línea órbito-metal. Hoy en día, hoy en día esto ya no se hace todo el volumen de información y el paciente puede estar con la línea angulada o el paciente angulado, chueco, digamos, así en forma popular, y uno hace el arreglo en el computador. El colega, cuando les mandé la grabación con Diego Contreras, ¿no es cierto?, donde hace todo el arreglo de la imagen, eso lo que está haciendo él en pantalla es arreglando la imagen, o sea, vale decir, el paciente dejándolo con la línea, con los techos orbitarios, que es el LOM, ¿ya?, y dejándolo derecho, prácticamente, en los dos peñascos que vienen alineados en el mismo orden, y eso se hace hoy en día con la tecnología helicoidal multicorte, ¿ya? Vale decir que esta línea de referencia, uno en realidad el escáner lo hace nomás, lo hace completo desde la base hasta el vértex,
Y después, en el postproceso, tiene que saberse el protocolo. Cuáles son las líneas de referencia que va a ocupar, ¿ya? La línea de la base del cráneo, queden perpendiculares al giro del gancho. Esto se hacía en lo convencional. Uno dejaba al paciente, porque la imagen después no la podía arreglar. En los equipos convencionales, como está descrito este programa, la imagen, el examen se hacía y no se podía arreglar posteriormente. Tal cual se tomaba, se entregaba. Hoy en día eso lo podemos arreglar en el postproceso. Y eso que está subido como grabación, está todo el sistema, se arregló la imagen de un paciente de cerebro, ¿ya? Por los diagnósticos de referencia para un TAC sin contraste, son TEC por traumatismo, los TEC recientes, ¿ya? Sobre todo recientes, lo que se quiere saber en un traumatismo, ejemplo, de alta energía, es si acaso hay sangramientos al interior del cerebro, ¿ya? Entonces, eso por lo menos la sangre fresca, en los primeros minutos se ve inmediatamente en el cerebro, ¿ya? Eso es importante saberlo, por eso es que cuando un paciente viene con un traumatismo, con pérdida de conocimiento, ¿no es cierto?, viene con bastante lesión, ¿ya? De hecho, anoten una tarea que les voy a dar con respecto a TEC. Con respecto a TEC, anoten escala de Glasgow. Glasgow. Igual que la ciudad de Irlanda. Glasgow, ¿ya? ¿Anotaron? La escala de Glasgow es una escala que me refiere a mí, ejemplo, todos nosotros en este momento estamos con una escala del 15, que es todo un espacio, tiempo, nombre, ubicación, lo tenemos. Y después el TEC va categorizando al paciente si tiene pérdida de conocimiento, si tiene sensibilidad en las extremidades. A todo eso le coloco un número. Por lo tanto, la tarea es de ustedes, ¿ya? Escala de Glasgow, que es una escala de caracterización de un paciente que viene por un traumatismo. Bueno, ese es el traumatismo encefalocraniano, ¿ya? El AVE, accidente cerebrovascular encefálico, todos estos conceptos tienen que tenerlos también a mano, indagar y estudiar respecto al tema. Yo no voy a ser el profesor que le voy a entregar todas las definiciones y todas las formas de accidentes, sino que yo voy a hablar generalidades acá y ustedes van a tener que buscar, empezar a buscar todas estas definiciones, ¿ya? El accidente cerebrovascular, que hoy en día antiguamente se llama accidente vascular encefálico. Hoy en día a esto mismo se le llama accidente cerebrovascular, o sea, la sigla es ACV, ya por si acaso. También sirve para ver accidente cerebrovascular no muy reciente, y de eso vamos a hablar en la clase por qué no es tan relevante el escáner de TAC para un accidente cerebrovascular reciente. Es mucho mejor la resonancia para este caso. El TIA, que es una isquemia transitoria aguda precoz, esto en realidad es para descartar que hubiese el TIA, esta isquemia, se produzca por otros elementos, ¿ya? La hidrocefalia. La hidrocefalia es una dilatación de los ventrículos, todo el sistema ventricular, y eso se llama hidrocefalia, ¿ya? Eso se toma sin contraste, porque en realidad hay que ver si el paciente tiene válvula o no. Generalmente los pacientes que tienen hidrocefalia tienen una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, y eso se evalúa con un control sin contraste, ¿ya? Acá está lo que viene a continuación. Control de la válvula de hidrocefalia. Les vuelvo a repetir, es una válvula que se coloca en los ventrículos y es una cánula que está derivada desde el interior de los ventrículos hacia la periferia por una perforación que tiene el cráneo, y por detrás va un catéter, ¿no es cierto?, que va por detrás de la oreja, por debajo de la piel, por el cuello, las parrillas costales, y llega al peritoneo. Se llama válvula de derivación ventrículo peritoneal. Después están los controles de infarto. Cualquier control se hace sin contraste también. Entonces, estamos hablando solamente sin contraste. Y se hace el control de infartos, de hematomas, controles de contusiones tanto intraparenquimatosa, controles de hemorragia subaracnoidea. Eso significa hemorragia subaracnoidea. Hemorragias subaracnoideas están entre paréntesis, malformaciones del sistema nervioso central, ¿ya? Después está por organicidad cerebral, a veces por demencia. Se hace un TAC de cerebro sin contraste, no es necesario ponerle contraste. Se hace por enfermedades orgánicas como la psicosis, la adicción a las drogas, también se hace sin contraste, para descartar otras lesiones en realidad. Y contraindicación, cuando el paciente está contraindicado al medio contraste yodado, se hace también sin contraste. Y también por indicación explícita del médico tratante. Esas son las opciones por las cuales generalmente se hace sin contraste. Ahora, cuando es por un tumor o alguna infección, está obligadamente uno a ponerle contraste. O sea, se hace una fase simple y luego se hace una fase contrastada. Se hacen dos fases, ¿ya?
Y aquí falta agregar que en el diagnóstico por traumatismo encefalocraniano se hace el escáner sin contraste, más una ventana, una reconstrucción con ventana ósea. Es re importante la ventana ósea cuando hay traumatismo, porque la ventana ósea me entrega a mí la fractura. En cambio, la ventana de partes blandas, no alcanzo a ver yo el hueso con mis ojos, ¿no es cierto? Ya dije que mi ojo ve 20 a 40, máximo 20 o 40 grises entre el blanco y el negro. Por lo tanto, para ver lesiones óseas tengo que tener yo la ventana ósea. Bueno, con contraste, la cefalea o migraña, las epilepsias, las lesiones vasculares como la malformación arteriovenosa, MAP significa malformación arteriovenosa, aneurismas, ¿no es cierto? Y las fístulas arteriovenosas también, que son malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Trombosis de los senos venosos tiene que ser con contraste. Una trombosis yo no la puedo ver sin contraste. Trombosis cuando en la vena se ubica una imagen, un trombo, dentro del, que es radiolúcido dentro de un vaso, y para poder ver yo esa radiolucidez que es el componente del trombo, tengo que ponerle contraste, ¿ya? Lesiones tumorales, ya dije, ¿no es cierto? Lesiones inflamatorias o infecciosas, abscesos, granulomas, enfermedades de la sustancia blanca. Todas esas tienen que ser con contraste. Enfermedades degenerativas, las ataxias, los tumores, el síndrome vertiginoso, que cuando el paciente se marea, ¿no es cierto? Síndrome vertiginoso, mareos, vértigos, neuroma del octavo par, tumor del octavo par, o también neuralgia del trigémino. Todas estas lesiones se hacen con contraste. Pueden ser incluso hasta sin fase contrastada, según la indicación médica, pero casi generalmente todos los exámenes se hacen cuando son con contraste, se hace la fase simple y después la fase con contraste. Son 2 barridos, ¿ya? 2 barridos. Acá tenemos los parámetros de kilovoltaje, ¿no es cierto?, que se emplean siempre en cerebro, son los mismos. Ya los vimos ya en la primera clase, ¿se acuerdan? Que en el mismo cráneo tenía 120 kilos y tenía un MAS de 300. MA de 300, quitémoslo el segundo ahí. 300, ¿ya? Cada corte. El CTI es una medida de dosis, ¿ya? Digamos también que los equipos tienen lo que se denomina modulador de dosis, o los equipos actuales, cosa que antiguamente los primeros equipos ni se mencionaba el tema de la dosis, ¿ya? Estoy hablando de los de la primera, segunda, tercera generación, ni siquiera tenían adosado en su sistema los equipos lo que es la dosis. Hoy en día todos tienen incorporado en el mismo equipo el modulador de dosis y te sale, cuando tú haces el disparo, te sale la dosis que recibió el paciente durante la exposición, durante ese barrido, ¿ya? En este caso, 62,65 miligray, ¿ya? Después tenemos la colimación, si es de 64 canales, 64, el mínimo del canal de 64, el mínimo espesor del corte en algunos equipos de 0,6 milímetros, vale decir que el equipo puede estar haciendo el equipo, realizó el examen con el corte mínimo de 0,6 milímetros, pero este corte de 0,6 milímetros nunca se envía. Está en el computador, el equipo hizo la reconstrucción con 0,6 milímetros, pero este nunca se envía, porque ya les dije, vuelvo a repetir, este equipo, hasta el cansancio, los cortes finitos que hace el escáner, el más fino es granuloso. Está lleno de gránulos, o sea, tiene muy poca información, ¿ya? Pero ¿para qué me sirve? Para yo poder reconstruir después un corte de 1 milímetro, ¿no es cierto? Y ahí va a ser con casi el doble de datos que tiene el de 0,6, por lo tanto, los píxeles que eran los cuadritos que conforman la imagen van a tener mayor cantidad de datos y me va a llenar más el espacio, ¿ya? Y si se hace de 0,6, si se hace de 2 milímetros, vale decir, voy a tener como 3 cortes y tanto de estos de origen que están representados en un corte de 2 milímetros, ¿ya? Y si un corte de 3 milímetros, están representados 5 cortes de estos de base de 0,6 en el corte mismo, ¿ya? El pitch de cerebro se hace menor a 1, ¿no es cierto? Ahí está el pitch. Cuando menor a 1 y digo yo que es de 0,9, quiere decir que si es un corte de 1 milímetro, ¿y el avance de cuánto fue? El pitch tiene que ver con el avance de la mesa y la colimación. O sea, Si la colimación... Si el corte de 2 milímetros sería 0,9 milímetros. Exacto, 0,9. Por lo tanto, el siguiente corte va a hacerse nuevamente de 1 milímetro
y la mesa avanzó 0,9, por lo tanto, 1 milímetro 1,8. del anterior está, digamos, visto en el otro corte, ¿entendés? Hay 1 milímetro que se va a estudiar en el corte 1 y en el 2, porque es corte y no alcanza el intervalo prácticamente no mayor, sino que queda trabado, el equipo queda en 0,9, por lo tanto el otro corte es entre 0,9 y 0,18, que sería el siguiente corte. Eso significa que el avance es menor al espesor del corte. Y por lo tanto, si el avance es menor al espesor del corte, el pitch es menor a 1. En este caso es 0,9. Eso se hace generalmente en cerebro, ¿ya? La ventana se hace base de órbita. Base de órbita es ventana de partes blandas. Vale decir, la ventana aquí era entre 100 y 200. Y nosotros vimos la semana pasada un examen con 100 de ventana y otro de 200. Entre 100 y 200 es el que se hace. Y el de base, el de base completo es de 200. ¿Ya? Y el nivel de ventana va a ser 40. El filtro kernel, no sé, en la literatura, cuando ustedes lean la literatura, hay unos filtros computacionales que se llaman los filtros kernel, y le dije que Siemens tiene números y letras, ¿ya? Para denominar el filtro, estos son filtros suaves, le llaman, ¿ya? Smooth. Estos son de H30 y H30S, ¿ya? 20 también, 30, esos son los empleados para tejido blando, que son los de sin contraste y con contraste. La dirección es caudo craneal, o sea, se hace el primer corte, el barrido empieza en la base, por eso se llama la dirección caudo craneal, ¿ya? El barrido empieza debajo, en el cuello, ¿ya? Desde el primer corte sería desde que está por debajo del agujero magno, y el último va a ser el del cráneo arriba, en el vértex, ¿ya? Entonces, eso se llama dirección caudo craneal, ¿ya? Que es generalmente en el cerebro se hace caudo craneal, y después todos los otros exámenes de columna, de abdomen, todos se hacen cráneo caudal. Tengan bien el concepto. Cerebro se hacen siempre caudo craneal, las de cavidades perinasales, todo lo que sean de cara se hacen caudo craneal, y todos los otros exámenes, el de columna cervical, de columna lumbar, de columna dorsal, se hacen cráneo caudal, desde arriba hacia abajo. Del abdomen también se hace cráneo caudal. La espira empieza arriba y termina abajo. En cambio, en cráneo empieza en la base y termina en el vértex. Core dosis dosis core no se utiliza, ¿ya? Imágenes al impacts, volumen, ejemplo, acá está el protocolo. Los protocolos, yo voy a dar otro protocolo. Vamos a encontrar innumerables tipos de protocolos, ¿ya? Y esto significa que el volumen es de 2 cada 1 milímetro, es lo que se manda de volumen para este protocolo que sale en esta lámina, y después se mandan cortes axiales de 4 cada 4. Y aquí no dice que se mandan cortes coronales ni sagitales. ¿Ya? Entonces, el protocolo en sí, yo me voy a basar por un protocolo que se llama protocolo ITMS, que también tengo que subírselo, ya va a ser la próxima semana realmente. Porque es cuando veamos realmente cada protocolo, cómo se hace el examen, ¿ya? Para cerebro con contraste, sin contraste, cavidades perinasales, qué sé yo, explosiones de cara, volúmenes, columna cervical, columna dorsal, todos tienen un protocolo, y esto tiene que ver con estos volúmenes que se mandan de información. Esto está obsoleto, ¿ya? Porque acá no menciona los cortes sagitales. Hoy en día el volumen es de 1 cada 1, y el corte que se manda es axial de 3 cada 3, y coronal y sagital de 3 cada 3. Así que no le hagan caso a esto. Ahí están cómo se deben mandar. Ya dije que no le hicieron caso a esto, es un protocolo tipo antiguo, ¿ya? Bueno, esto es lo que se hacía antes, cortes de la base que son digamos, finos, y cortes gruesos del vértex, pero esto ya no se da. Hoy en día se hacen todos los cortes del mismo espesor, puesto que se hace un volumen de exposición. Los detectores transforman, bueno, acá están los conceptos de TC, que los volvemos a repetir, y me interesa esto. Acá, ejemplo, sustancia gris y blanca, el agua es 0, sustancia gris y blanca oscila entre 30 y 50 UH, y la sangre de alumnos tiene 70 UH, la sangre fresca tiene 70 UH. Y el calcio, ejemplo, las calcificaciones, no el calcio, las calcificaciones que nosotros encontramos en los plexos coroideos, las calcificaciones de la glándula pineal, es 150 UH. Es una calcificación, pero no tan calcificada como el hueso en sí, como la tabla interna del hueso o tabla externa del hueso en sí. No está, eso tiene mucho más valores Anfield que las calcificaciones propias de una arteria, o la calcificación de la glándula pineal, o la calcificación de los plexos coroideos, que tiene ese valor en unidades Anfield, ¿ya?
Según el parénquima de interés se pueden modificar los parámetros de la imagen, el centro y el centro y la ventana, ¿ya? O nivel de ventana y la ventana propiamente tal. Entonces acá tenemos los parámetros, el aire menos 1000, acá debería decir hueso compacto más 1000, ¿no es cierto? Y acá está la sustancia blanca, yo dije que es 20 a 35, y la sustancia gris de 30 a 40. Por eso que tienen tan poca, no se diferencia mucho cuando uno ve un escáner de cerebro. Pero sí, cuando yo ventaneo, cuando hemos visto algunos cortes, yo le he mostrado, le he hecho la diferenciación de lo que es sustancia blanca y lo que es sustancia gris, ¿ya? Varían muy poquito. Pero la sangre, pongan atención, varía poco también, pero se ve completamente distinto a la sangre, digamos, en hemorragia, ¿eh? Porque la sangre la tenemos siempre en los vasos. Aquella sangre que está circulando tiene la misma densidad prácticamente del parénquima. Pero cuando la sangre se extravasa desde el vaso, se rompe el vaso y queda coagulada en un tejido, tiene esa densidad, 55-75 UH. Y eso se ve muy blanco, se ve blanco en la imagen, ¿ya? La clasificación tiene mayor a 150, el hueso es más 1000. Acá es falso porque el cuerpo sano tiene más de 1000, tiene 1500, 2000 UH, por eso dice mayor a 1000. Acá tiene que decir hueso compacto, 1000, ¿ya? Bueno, acá tenemos el ejemplo, cuando uno pone un ROI, esto lo da el equipo, ¿ya? Y lo coloca dentro de una estructura, cualquier estructura, en este caso está en el agua, te da lecturas cercanas al 0. Y en este caso dio 3,9 UH. Eso está bien, no quiere decir que esté mal, porque yo dije el 0 del agua, pero en realidad acuérdense que esto es un corte, tiene un espesor. Y probablemente el espesor corte netamente el centro del ventrículo, como también corte alguna parte de tejido. Ejemplo, un plexo coroidio. O sea, dentro de este circulito puede estar impreso un plexo coroidio, que puede tener una densidad mayor a 0, puede tener una densidad parecida al parénquima. Entonces acá se suman las densidades que están dentro del... Por eso, cercana al 0 está bien. O sea, 3,9 UH está bien, ¿ya? Es casi al 0, casi 0. Después, esto dije que esta clasificación tiene 65,7 UH, y en realidad en la clasificación de esto del plexo yo les dije que debe ser mayor de 150. Pero miren ustedes cómo está el circulito. El circulito está midiendo lo que está en el centro, que es calcio, y en la periferia tiene una lectura de tejido blando. Tenga ese concepto bien claro. Lo que estoy midiendo yo es un promedio de todo lo que está ahí. Hay tejido blando y hueso, por lo tanto el promedio es 67,5 UH, ¿ya? Acá tenemos sustancia blanca, perdón, 25,5 UH que está acá en el centro, y acá probablemente aquí no se ve. Esta sustancia, la que está en la periferia, la sustancia gris, que tiene 36 UH. ¿Ya? Eso es lo que está midiendo ese ROI. Y acá arriba hay un ROI que está midiendo en la parte ósea, y dice 1041 UH. Esto lo hace el computador, alumnos. El computador, netamente, yo mando un ROI y le puedo medir las densidades, ¿ya? Y las densidades me las entrega en UH, o unidades Anfield, ¿ya? Unidades Anfield. Eso es el concepto de las densidades. Ahora, este examen que ustedes están viendo en la pantalla está contrastado, ¿ya? ¿Por qué está contrastado? Porque acá los plexos coroideos que no están calcificados están, digamos, dibujaditos con yodo en su interior, porque al ser plexos tienen circulación, ¿no es cierto? Es sangre que está pasando por dentro de ellos, y se ven blancos acá. Ahí están las venas cerebrales profundas, por lo tanto, le digo, este corte está con contraste endovenoso. Bien, vamos a ver otra cosa acá. Bien, vamos a ver otro, que es la tarea que les voy a dar acá, para que tengan claro. Vamos a irnos a la nueva función. Bueno, esto es lo que yo hacía después de los laboratorios. Le entregaba un listado a los estudiantes y yo me iba a tomar un cafecito, ¿no? Entendiendo de que ya les había pasado la materia, y yo los dejaba con esta lista. Por ejemplo, hay un listado, dice, el listado de estructuras anatómicas cerebrales que deben ubicar en los cortes de TAC cerebral enviados, ¿ya? En este caso yo les voy a enviar los cortes, tengo que enviarles primero
el software que es el CAPAX, ¿no es cierto? Y ustedes dentro, ustedes pueden hacer ejercicios, ¿no es cierto?, en la cual tienen que individualizar cada uno de estos, porque estos van a entrar en la prueba. En la primera medición de control de taller, todos estos que están acá los vamos a representar, los voy a preguntar, ¿ya? Y algunos otros que no están tampoco, ¿ya? Ejemplo, que acá tenemos ventrículos laterales, ya saben lo que son los ventrículos laterales, hasta frontales y hasta occipitales, están ubicados. Tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, cisterna, todos estos son en realidad espacios sobrenuidos, ¿ya? Y ventrículos, ¿no? Cuarto ventrículo, cisternas cerebrales, cisterna magna cerebelosa, cisterna supracelular, cisterna cuadrigeminal, cisterna ambiens, cisterna pontina, cisterna insular, cisura interhemisférica, cisura de cilio. Todo esto de aquí para arriba tendría que darle todos densidades de agua, ¿no es cierto?, de líquido. Después viene la O del cerebro, tentorium, bulbo raquídeo, protuberancia anular, cerebelo, vermis cerebelosa, ¿ya? Vermis cerebelosa, lóbulos frontales, lóbulos temporales, lóbulos parietales, lóbulos occipitales, núcleos denticulares, núcleos caudados, lo que vimos hoy día, ¿no es cierto? En los tálamos, todos esos conceptos, y de estos tratados los talleres, pues ya, tálamos, cuerpo calloso, hipófisis, glándula pineal, generalmente está calcificada, así que es re fácil ubicarla. Arterias vertebrales, arterias carótidas internas, arterias cerebrales medias, arterias cerebrales anteriores, arterias cerebrales posteriores, gran vena cerebral o de Galeno, ¿ya? Seno longitudinal superior, seno transverso, senos sigmoideos, tórcula, que es la confluencia de los senos, globo ocular, nervios ópticos, arteria basilar y polígono nebuli. Estos son los que hemos visto así a grandes rasgos porque no hemos nombrado algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, nunca nombramos acá la arteria cerebelosa y la cerebelosa anterior, la inferior, ninguna de esas. Entonces, acá simplemente hay como 40 puntos anatómicos que hay que usted ubicarlos, ¿ya? Que yo ahí prácticamente se los preguntaba directo al alumno antes de salir del laboratorio, y en este caso no lo puedo hacer, así que les dejo la tarea a ustedes que después con esto que lo voy a subir yo, que le voy a mandar un tag al cerebro, más este listado, ¿ya? Para que estén atentos a que vayan a sus aprendizajes también, los elaboren en su casa, ¿ya? ¿Alguna consulta, niños? Yo creo que con eso estaríamos más que... ¿Alguna consulta? No, pero por mi parte no. ¿Ya? Entonces, clarito que tengo que subirle esto, tengo que subirle imágenes, tengo que subirle el programa, 3 cosas ya, y la clase de hoy día, la de formación de imagen, porque la clase segunda está subida ya se los mandé, perdón, su compañera. Espero tener, parece que tengo ya, ubiquen los que están inscritos, pueden ingresar a el Learning, todo lo que son... lo que son, digamos, los PPT que he expuesto, los voy a subir al Learning, ¿ya? Eso tiene mayor capacidad que el intranet. El intranet, vean, va a estar el programa y va a estar individualizadas las clases, o sea, el orden de las clases, qué es lo que ha pasado en clase a clase, pero en resúmenes de lo que hemos pasado en clase. Más que nada, en el intranet yo tengo que poner primera clase, segunda clase, los contenidos que se han pasado, ¿ya? Pero lo que son los PPT y los textos se suben a e-learning, ¿ya? Y bueno, van a tener acceso solamente los alumnos que están inscritos. Yo ayer vi inscrito como la mitad del curso, ¿no? Como 20 y tantos alumnos. No sé qué pasa con eso, la parte administrativa, yo creo que a lo mejor hoy día si reviso están todos inscritos, ¿ya? Me dice su compañera que son 38 alumnos de su curso. Me había dicho la Joana que son 40. Listo, mi niño. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo muy claro. ¿Todo muy claro? Muy bien. ¿Quién se agregó para que no lo noté? Mira, Nelson Marín, Bastián Bernal, Víctor Román, Fernando Alfaro, Catalina, Natalia Ollanedel, Javiera Siciliano, Daniela Pinto, Nelson Bobadilla, Manuel Canquín. ¿Quién se agregó? Que hay 13 alumnos en pantalla. Yo, profe, parece que había hablado con usted. Manuel Canquín, pues te tengo anotado. Sí, Sí, pues. Pero alguien Yo, más me falta. profe, ¿Nombre? Romina Quelopana. ¿Ah? Romina Quelopana. Romina. Quelopana. Perfecto. Nadie más, ¿no? Mm, Ya. Listo.
Niños, entonces nos vemos en cátedra pasado mañana, ¿ya? Y ya les dije ya, pues yo hago laboratorio mañana, perdón, lunes y martes, sí, y el miércoles y jueves hace Christian Law, ¿ya? Christian Law, y tenemos ayudante también, que va a estar subiéndole material, sobre todo grabaciones del equipo para que el aprendizaje sea mejor. Y también tengo que subirle algunos, a medida que avanza el curso vamos a ir subiendo el material. ¿Listo, niños? ¿Nos vemos? Sí. Ya, Profe, profe, una gracias. consulta, Sí. pero más que bien rebuscada. Y ¿La unidad de Humphreys del aire se ve afectada, por ejemplo, con la altura, como el aire más enrarecido que entra en los pulmones, o es insignificante? ¿cuál? ¿El aire? ¿En qué? No te entiendo la Por pregunta. ejemplo, cuando uno sube a altura, ¿Ya? pues, perdón, la unidad de Humphreys van en base al aire, por ejemplo, Sí, pues. el menos 1000, Sí, pues. es por las Sí, características del aire. Pero si yo subo a exacto. altura, ¿este aire se enrarece? ¿Se vería afectado o es insignificante? El Por aire ejemplo, en cuando llegas de sí, altura, 40 a 4000 metros de altura, por ejemplo. el aire en sí no se va a ver afectado en nada con las unidades Anfield. Aire, como aire, Ah, oxígeno, CO2, va a estar prácticamente en la misma característica, se va a ver con unidades Anfield iguales. Ahora, ¿qué pasa con el mal de altura? ¿Qué pasa con cuando uno sube altura? Que el paciente puede estar expuesto a un mal de altura, que es un edema pulmonar. Y si te va a un edema pulmonar, los espacios aéreos los espacios aéreos que están en los alveolos, que son de los alveolos, ¿se acuerdan? Esos espacios aéreos se llenan de agua. Por lo tanto, el edema pulmonar, para eso específicamente, para buscar patología en el pulmón, es el escáner. Entonces, un paciente que venga con dificultad respiratoria del interior, cuando baja de 4000 a nivel del mar y viene con dificultad respiratoria, lo más probable es que tenga un mal de altura que se llama en este caso un edema pulmonar por altura, ¿ya? Y se hace el escáner y aparece un tórax patológico. Un tórax, en vez de esos espacios aéreos que eran originalmente, están ocupados por agua. ¿Qué es lo característico del edema pulmonar? Presencia de agua en el tejido alveolar, en los acinos. Toda la parte acinar, que está llena de aire, se llena de agua por la hipertensión que se produce porque la presión atmosférica, todo lo que tiene que ver con el factor físico de la disminución de la presión atmosférica, el cuerpo como defensa tiende a eliminar líquidos, ¿no es cierto? Y en vez de eliminarlo por los riñones, lo elimina a través de la membrana de donde se produce el recambio gaseoso a nivel del acino, a nivel del alveolo. Ahí, en vez de enviar CO2 para afuera, envía agua, el vaso. Y lo envía hacia el espacio aéreo, que es el alveolo. Y obviamente para eso está el escáner. Paciente que viene con mal de altura, le hago una radiografía, también se ve alterada, y si le hago un escáner se ve clásicamente la imagen de edema pulmonar, ¿ya? En realidad el mal de altura lo que causa es un edema pulmonar. Eso. Gracias, profe. Porque el espacio aéreo pasa a ser reemplazado por agua en el espacio, en los alveolos. Que estructuralmente son microscópicos, ¿eh? Los alveolos son menos de una micra, menos de un milímetro, o sea, son como 3 micras. Pero la suma de todos los alveolos, la suma de varios, es como un racimito de uva. Si tú sumas esto, prácticamente se convierte en centímetros. Entonces, ya cuando son centímetros y todo eso, una decena de alveolos, cientos de alveolos se llenan de agua, obviamente se va a ver al tiro en la imagen, pasa a medir centímetros. Y generalmente se ve un moteado de alveolos que tenían aire, se van a ver llenos de líquido. Y eso es el edema pulmonar, que puede ser ocasionado por el mal de altura. Acuérdense, la mayoría de los edemas pulmonares son ocasionados por la hipertensión arterial. El paciente hipertenso arterial puede tener como complicación un edema pulmonar. Eso pues, niño. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro, no? ¿Quedó claro lo del edema pulmonar? Sí, profe, gracias. Perfecto. Disculpe, por si acaso yo igual estoy en el área que está el laboratorio. ¿Nombre? Rodrigo Figueroa. Rodrigo Figueroa. Van a quedar más de 10. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alumnos ahí. Bueno, ahí vamos a ver. Por ahí solamente. Sí, no, sí, ya por hoy día. Sí, no, sí, pero me quedaron 11. Bueno, ahí vamos a revisar eso. Ya, lo importante es que el Christian Law no quede con 4 alumnos, porque ahí sí que le van a cortar su contrato. A eso tiene que quedar por lo menos con 8 o 9 alumnos, ¿ya? En los dos grupos. Ya, niños, entonces nos vemos el miércoles, ¿ya? Ya, Ya, profe, nos profe. vemos. Chao, Cuídense. gracias. Chaito, cuídense. Gracias.